Bien, bueno. Entonces, vamos a trabajar con esta fórmula, una para positivo, o sea, para más b, que en nuestro caso sería más x, obviamente, y otra para menos x. Y vamos a graficar solo la parte positiva, ¿eh? El dominio van a ser los b mayores que 0. Vamos a graficar en el mismo sistema y vamos a marcar el valor de la derivada en 30. Lo que no me acuerdo es, bueno, acá había algunas preguntas, pero ya no están en esta versión. Bueno, vamos a hacerlo y por ahí podemos charlar algo de lo que pasa a partir del gráfico, ¿no? A ver si tiene algo interesante para decir a partir del gráfico, este modelo matemático. Esperen que vean. Vamos con toda la pantalla, si va a quedar. Bueno, vamos a cargar esa fórmula, el modelo matemático, 132.400, y debajo va dividido 331 más b, más x sería en nuestro caso. Y acuérdense que vamos a poner punto y coma, o coma, para los x mayores que 0. ¿Se acuerdan que así restringíamos la función? Obviamente vamos a tener que trabajar con la escala para que aparezca la gráfica. Y también vamos a jugar un poco con esta escala para que se vea un poquito mejor. Bien. Este sería uno de los modelos que es con más x. ¿Se acuerdan? Más b era cuando el auto se está alejando. Cuando la sirena, digamos, se está alejando. Y vamos a usar el menos para cuando se acerca. O sea, lo mismo, 132.400 dividido 331 menos x. Me faltó restringir acá para los x mayores que 0. Me interesa este modelo matemático. Bueno, ya ven que si bien los dos son... Las dos funciones tienen particularidades distintas, ¿no? Pero las dos arrancan acá en 400, que es el valor que corresponde para x0, ¿no? Bien. Bueno, justamente lo interesante acá eran las preguntas que tenía, pero bueno, no sé por qué razón en esta versión no están las preguntas, porque las preguntas permitían interpretar un poco el problema. Pero bueno, lo que nos pide es hallar la función derivada, ¿sí? Y vamos en 30, que es el valor de referencia. Entonces vamos a hacer la derivada de la función f, que está acá abajo. Vamos a borrar la función g, vamos a trabajar primero con f.
bueno, su función, justamente los dos gráficos, como tienen escalas muy distintas, no se puede apreciar a ambas juntas, ahí más o menos se las nota, pero bueno, va a ser difícil de ver las dos funciones y analizarlas en simultáneo, ¿no? Bien, algunas cuestiones nomás sobre esto, sobre el modelo matemático este, ¿no? Vamos a recordar un poquito qué es cada cosa. Acá, ¿qué son? En el eje X, ¿qué estoy graficando? ¿Qué estoy graficando en el eje X? Vamos a trabajar con una escala más apropiada, que sería algo así. ¿Qué estoy trabajando? O sea, ¿qué era el eje X? ¿Se acuerdan? Acá. La variable X, ¿qué sería para mí? La velocidad. La velocidad. ¿Sí? Y en F, y F es la frecuencia de la sirena, ¿no? Por eso en el dibujito este, ¿ven? La frecuencia, mayor frecuencia, menor frecuencia, tiene que ver con cómo uno percibe después el sonido, ¿no es cierto? Entonces, en X lo que tengo es velocidad. Creo que está medida en metros sobre segundo o algo así. Acá, sí, en metros sobre segundo. Y acá tengo la frecuencia, que se medirá en hertz o no sé cómo, pero bueno, no aclara. Ya la frecuencia. Bien, entonces, este modelo, cuando usamos más B, más X, es el modelo del auto alejándose, ¿sí? O la sirena alejándose. Bueno, y esto entonces es la velocidad, es decir, cómo cambia la frecuencia cuando se va alejando la sirena, o el coche, digamos, la ambulancia o lo que sea, respecto de un observador en reposo, ¿no? O sea, estamos acá. Este sería el observador en reposo y esta es la sirena alejándose. Bueno, ¿qué pasa a medida que aumenta la velocidad? Nosotros para saber eso podemos ver qué pasa con la frecuencia a medida que aumenta la velocidad. ¿Qué sucede? Disminuye, puede ser. Claro, va disminuyendo, ¿no? Eso se nota y esa es la función F. Ahora, la derivada me dice que calcule la derivada en, en 30, ¿no? Entonces, podríamos marcar acá, vamos a la derivada que está en naranja, y tendríamos que marcar f' en 30. Bueno, eso se puede calcular en GeoGebra, se pone f' de 30, y ahí me da el valor. Y si no, no me acuerdo si acá tiene para poner el punto, no. Bien, hay que conseguir, digamos, esa comillita, yo la consigo en el teclado arriba, y así podemos poner f' en algún punto. Y si no, tendríamos que ir hasta el 30 acá. Vamos hasta el 30 y vemos dónde corta la gráfica, ¿no? Acá. Este punto. Bueno, no me lo marca ahí, pero este punto lo podemos buscar también usando una intersección. O sea, tiramos una perpendicular por acá, en 30, y vemos dónde hace la intersección. De esa manera, puedo también saber cuál es la derivada para 30 kilómetros por hora. Esto sacamos, este también, y ahí tenemos las coordenadas, ¿no? Para 30 metros sobre segundo,
la derivada vale menos 1,02. Esto, como la derivada es negativa, ¿se acuerdan qué significaba si la derivada era negativa? ¿Qué significaba que la derivada sea negativa? Que la función decrece. Que la función decrece en ese punto, ¿no? Y eso coincide con esto. La frecuencia va decreciendo. Ahí tenemos una frecuencia decreciente. Si uno mira el dibujito de la ambulancia, de los bomberos, no de la ambulancia, se nota, ¿no? Que la frecuencia, a medida que aumente la velocidad, es como que esta frecuencia es una frecuencia baja. Este es el observador en reposo y esta frecuencia es una frecuencia más baja. Y será más baja a medida que esto vaya más rápido. Que el coche de este bombero pase más rápido. Bueno, y acá sucederá aparentemente lo contrario, ¿no? O sea, cuando el observador en reposo está por acá y se va acercando, es como que la frecuencia es mayor acá. O sea, se siente mucho más, obviamente, cuando el coche se va acercando a una persona. Bueno, entonces veremos si el modelo ese se corresponde con esto. Bueno, este es el modelo, entonces ya dijimos. Este es el modelo cuando, se me perdió el escrito, pero cuando se está alejando, perdón, alejando. Bueno, borramos esto y ahora vamos a la frecuencia cuando un coche se está alejando, en este caso, perdón, acercando. Voy a borrar este. Bien. Bueno, el 30 podemos dejar de referencia. ¿Sí? Este es el modelo, esta es la velocidad nuevamente, la velocidad en metros sobre segundo. Y esto es la frecuencia, F, de un coche que se está acercando. ¿Por qué tomo el X o la velocidad? Le pongo el signo menos adelante. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer la derivada de esta función. Que es de eso se trata esta unidad, ¿no? Derivada de G. Es esta nueva función. Si la queremos mirar en detalle, ¿qué signos tiene la derivada? ¿Qué signo tiene la derivada? Parecería que es positivo en todo el... Claro, parecería que es positiva siempre, y se acuerdan que si la derivada es positiva, indica que la función Es creciente. es creciente, ¿no? O sea, tenemos una frecuencia que crece siempre a medida que el coche se está acercando a un observador, y va a crecer cada vez más rápido a medida que mayor aumente la velocidad, ¿no? O sea, a medida que a más velocidad vaya el coche, la frecuencia tiene una tendencia a crecer más rápido, porque esto sería como, si yo tuviera que interpretar qué es la derivada acá, ¿qué sería? A ver, si uno tuviera que decir, ¿qué tiene que ver esta derivada con la frecuencia? ¿Qué me estaría indicando la derivada? Si crece o decrece. Sí, pero además de eso me da una información también muy importante. No solo si crece o decrece, que está muy bien. ¿Qué daba la derivada? A ver. Creo que si la derivada era cero, en ese lugar había máximos o mínimos relativos. Muy bien. Puede haber, sí. Pero ¿qué más me indica? A ver, hay una cosa muy importante que de ahí salió la deducción de la derivada, ¿no es cierto? Cuando uno hace el cociente entre el cambio de frecuencia y el cambio de velocidad, ¿qué está haciendo en realidad? Si uno hace esta tasa de cambio. O sea, el delta frecuencia y el delta velocidad acá. ¿Qué está moviendo? La tasa de cambio, ¿no? ¿Se acuerdan o no? La tasa de cambio promedio sería esta.
Y si yo la llevo al límite, o sea, si lo transformo en una derivada, ¿qué es? ¿Una tasa de qué? Así Otra. con ese nombre de tasa, profe, no, yo no lo vi, pero Ah, bueno. ¿Y cómo lo vieron? ¿Como velocidad media, por ejemplo? en velocidad media sí podríamos llegar a ver. Bueno, Pero deje tasa de cambio, porque hay tantos nombres que se le dan a la... bien. Sí, porque tasa de cambio también, tasa de cambio promedio y tasa de cambio instantánea. A esto quería llegar. Esto sería como la derivada de la frecuencia, lo que me está dando, si yo derivo la frecuencia, me está dando la tasa de cambio instantánea. Y esto también le podemos llamar velocidad promedio o velocidad media, ¿no? A esto, sin el límite. Cuando yo paso al límite, se llama velocidad instantánea. Velocidad instantánea. ¿De quién? Perdón, no va a ser delta acá. Esto sería F', ¿no? F' es velocidad instantánea. O sea, ¿qué me está indicando? No solo si es creciente o decreciente, sino me dice cuán rápido cambia la frecuencia. Que no es poca cosa. O sea, me está diciendo que la frecuencia acá no cambia tan rápido como acá. Acá está cambiando cada vez más rápido la frecuencia. No solo que crece, ¿eh? O sea, esto ya me está indicando de por sí, al ser positivo, me dice que crece la frecuencia. Pero a medida que mayor sea el valor de la derivada, obviamente vamos a decir que la frecuencia cambia más rápido. ¿Se va entendiendo eso o no? O sea, tasa es un cociente. Una tasa en matemática es un cociente entre dos magnitudes. Una tasa promedio sería un cambio promedio entre estos dos. O sea, el cambio de este dividido el cambio de este. Pero si yo llevo esto al límite, resulta que aparece la derivada. Bueno, y así va a pasar con todo. O sea, si yo mido temperatura en el tiempo, si yo hago una variación de temperatura y una variación de tiempo, estoy viendo cómo cambia la temperatura en el tiempo. Si yo esto lo llevo a la derivada, voy a ver con qué velocidad está cambiando la temperatura en el tiempo. Para eso sirve la derivada, y obviamente en ciencias exactas tiene muchísimas aplicaciones. ¿Sí? Todo lo que sea experimental finalmente llega a algo así, porque muchos de los experimentos se miden en el tiempo. O por ejemplo un resorte, yo puedo medir, depende de la elongación de un resorte, puedo medir por ejemplo su posición. O sea, ahí ya no tomo el tiempo. Voy elongando un resorte y después veo hasta cuánto o cuál es su posición, digamos. Y también puedo derivar eso. Bien. Bueno, eso era simplemente para llevarlo un poco a qué va todo esto de hacer derivadas, ¿no? ¿Por qué son tan importantes? Y bueno, porque tienen un montón de aplicaciones. Siempre que estudio un fenómeno y lo quiero cuantificar, casi seguro que llego a una tasa y a una derivada. ¿Eh? Así que bueno, eso era un poco para ver esto. Después voy a revisar ese tema de las preguntas, porque bueno, tenía algunas preguntas de interpretación, pero vieron que acá hablo de razón de cambio, ¿no? ¿Ven acá? Hallar la razón de cambio, yo pondría instantánea, porque la razón de cambio también puede ser promedio, de F respecto de B. Bueno, conclusión, más o menos así a grandes rasgos. ¿Qué pasa? Cuando el coche se aleja de un observador en reposo, ¿qué pasaba con la frecuencia? Disminuyen. Disminuye, muy bien. Y cuando se está acercando a esta persona que está acá, otro Aumenta. observador en reposo, aumenta, muy bien, aumenta. Y si quiero ver cómo aumenta, porque yo puedo decir solo que aumenta o puedo decir que aumenta de tal manera, ¿no? Puedo decir que a medida que la velocidad aumente, también aumenta la frecuencia cada vez más. Eso lo puedo decir porque se nota acá. A medida que la velocidad aumente, porque esto es velocidad, la frecuencia también aumenta su velocidad. ¿Sí?
la velocidad de la frecuencia, estoy hablando, con la que cambia la frecuencia. Bien. Profe, Sí, vio que la función, sí, esta última que hicimos, sí. si le aleja, tiene una parte que crece y después tiene otra parte acá, más abajo, Ah, o sí, sea, en la sí, sí. parte, en el cuarto cuadrante. Muy bien, yo ¿Qué noté eso. indicaría eso? Sí, O sea, si eso está se quiere leer interesante. esa función, ¿qué significa? Claro, claro, claro. Eso está interesante porque es como que acá tiene como una asíntota, ¿no? Por eso cambia. A ver, acá tiene como una asíntota ahí, ya no es derivable en ese punto. Ahí está. Bien. Vos estás mencionando por acá, ¿sí? Donde esté la asíntota de la función, que es donde se anule esto, en 331, va a haber un cambio, ¿sí? Probablemente, la verdad que para mí este modelo tiene su limitación, digamos, porque aparte de ser un modelo en cierta manera adaptado, ¿no? Si bien el efecto Doppler existe, se usa también, creo que en cardiología se usa también. Eh, Probablemente este modelo funcione hasta acá nomás. O sea, los modelos matemáticos también tienen sus limitaciones y probablemente este se pueda leer hasta acá nomás. Si después ya no tenga sentido, digamos. O sea, este valga hasta una velocidad de 331 metros sobre segundo. Y hasta ahí. Eso es lo que yo te puedo decir a priori, digamos, que uno tendría que limitar el dominio inclusive hasta acá nomás. ¿Sí? Porque después tener una frecuencia negativa no me suena mucho. No me suena mucho. Entonces, sí, estaría bueno para agregar después a la guía que justamente se restrinja el dominio no solo a cero, sino que se corte acá la gráfica, porque si no se puede prestar a confusión. Yo por ahora te digo que esto no tiene sentido, digamos, físico, así que no. Yo limitaría hasta 331 y listo, el dominio. Pero está muy bien tu pregunta. Yo también cuando lo vi hoy no me acordaba que aparecía esa rama por abajo. Bueno, ahora vamos a empezar a jugar con un cálculo que no hicimos hasta ahora, que es la segunda derivada. Porque nosotros hasta ahora trabajamos con la primera derivada, la clase pasada. Bueno, y ustedes bien saben que las derivadas sucesivas se pueden seguir realizando, ¿no? Derivada primera, derivada segunda y así. Cada derivada tiene su propia interpretación, su sentido, su propósito. La derivada primera, ya hemos visto, nos indica el crecimiento y decrecimiento, ¿no? Y nos indica si hay posibles extremos, máximo, mínimo. Y ahora vamos a hacer la primera y la segunda derivada de estas funciones y vamos a graficarlas todas juntas en un solo sistema y vamos a ver qué pasa con los puntos donde la derivada primera se anula y qué pasa donde la derivada segunda se anula. ¿Sí? Entonces esto es como para ir también de a poquito entrando ya en el análisis de funciones, que es una parte fuerte de esta unidad, que es en la parte práctica, analizar una función y después poder graficarla, ¿no? Acá hacemos al revés, la graficamos primero y después vemos qué pasa. Bueno, les propongo que grafiquen esta y que hagan la derivada primera y la derivada segunda en un mismo gráfico. Y vamos a ver qué pasa con eso. Profe, disculpen, ¿Sí? me quedó la curiosidad justamente de por qué la frecuencia cambiaba a negativo.
Y es Sí, como que a esa velocidad de 331 ya estamos muy cerca de la barrera del sonido. Es por eso más que ah, nada. mira, sí, 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 sí. Y sí, es una velocidad muy alta, imaginen 300 metros por segundo, que ya es imposible que que un coche bomba funcione a esa velocidad, ¿no? Claro. Acá había que restringir, la verdad que yo no me fijé, pero físicamente hasta cuánta velocidad podría tener un coche bomba, ¿no? Lo que pasa es que como está en metros sobre segundo, por ahí yo no manejo muy bien las equivalencias, ¿no? Pero bueno, ¿cuánto puede ir un coche bomba? 120 kilómetros por hora, una cosa así. No sé. Eh, Menos, porque son coches muy grandes, ¿no? Pesados. Capaz que puede ir a 100. No sé, eso estaría bueno averiguar, porque los modelos físicos tienen su limitación también. O sea, cuando uno hace un modelo matemático, a veces funciona para un rango de valores determinado, ¿no? Claro, sí. Y bueno, esto que averiguaste está bueno, ¿no? Eh, por qué a esa velocidad ya se produce eso, ¿no? Profe, ¿cómo se debería sacar la derivada? O sea, la primera y la segunda. Bien, bueno, vamos a ver acá. Esperen que voy a... Hola Camila. Hola, profe, ¿cómo anda? Bien, bien, todo bien. Bueno, a ver, vamos a graficar la función raíz de x más 1. Y después tenemos x cuadrado más 1. Esta es la función que ya sola se restringe, porque al tener una raíz no puede tomar valores negativos, ¿no? Por esta raíz, los valores van a ir de 0 en adelante para x. Bueno, ahora usamos el comando derivada, y podemos usar este comando, derivada de la función y número de orden, ¿no? O sea, derivada de f, orden 1, me hace la primer derivada. Miren qué linda la derivada. Lo que pasa es que las expresiones, como yo les dije la otra vez, no están simplificadas, ¿no? O sea, si esta yo la cargo en cas, puede ser que me dé una expresión más parecida a la que nos daría en la práctica. Cuando uno haga esto, quizás no vea así tan complicado, sino podamos sacar algún factor común, algo, ¿no? Bueno, y después ponemos derivada de la función en orden, o sea, la derivada de f, orden 2. Y esa es la segunda derivada. O sea, tengo entonces en rojo la función original. En azul, la primera derivada, y en naranja la segunda derivada. Todo en un mismo gráfico. Esto solo se puede hacer con graficadores, o sea, si uno pretende hacer esto en la carpeta, se complica un poco, salvo que sea una polinómica fácil. Una cuadrática se puede hacer esto, por ejemplo. Pero bueno, después, para estas gráficas más complejas, solo lo podemos hacer así con un graficador. Esta es la derivada primera, y la derivada segunda es terrible. Porque claro, al no simplificar, cada vez se va acumulando más. Las expresiones se hacen más complicadas. Bien, ¿pudieron hacer el gráfico? Sí. Por ahí yo voy a poner acá para que siempre nos acordemos que este es f original, la función original. Este azul es f', y este es f doble'. Bien. ¿Qué información nos brinda la primer derivada? ¿En qué punto se anula?
¿qué podemos decir? En base a lo que estuvimos viendo en la clase pasada también, ¿qué podemos decir de la derivada primera? A ver, ¿qué información me da? Que en la raíz hay un máximo o un mínimo. En este caso, de acuerdo al gráfico, sería un máximo. Perfecto. ¿Y cuál es la raíz? Entre el 0 y el 0,5. Muy bien. ¿Te acordás cómo se sacaba exacto ese valor? Con el que dice raíces ahí abajo. Con el que dice raíces o con el comando intersección. Muy bien. Bueno, ahí tenemos el valor, es 0.31. ¿Sí? Entonces, en 0.31, vamos a ir escribiendo algunas cuestiones acá. Esperen que... Ahí va. En x igual a 0,31, la derivada se anula, ¿no? O sea, f de x, f' de 0,31 es igual a 0. Cuando la derivada se anula, quiere decir que puede haber extremo, porque eso depende de qué. No solo de que se anule, ¿qué más tiene que pasar? ¿Puede volver a repetir la pregunta, profe? Sí, sí, sí. Yo detecto que se anula la primera derivada acá, ¿no es cierto? Bueno, entonces yo digo que hay un posible extremo. Un punto Posible. crítico, más que nada, le decimos. Claro, un punto crítico. ¿Bien? Punto crítico. Ahora, ¿qué más tengo que corroborar para que efectivamente eso sea un extremo? Porque no siempre que tengo punto crítico es extremo, ¿eh? ¿Qué tenía que pasar, se acuerdan? Con la derivada. No solo que se anule, ¿qué más tiene que pasar? Claro, o sea, del lado izquierdo tiene que ser positivo, del lado derecho negativo o viceversa. Claro, tiene que Porque traspasar, sí, tiene que atravesar el eje. ¿Se acuerdan que eso hablamos mucho en la clase pasada? O sea, en algunos casos había dicho que se puede apoyar justamente en ese lugar y ahí ya no bien, sería un extremo. claro, la derivada viniera así y rebota, la f es la derivada, ¿no? Si se apoya y rebota, entonces no tengo extremo ahí, que son casos muy especiales, pero bueno, yo le he mostrado en la clase pasada, el caso de x cubo, por ejemplo, pasa eso. En vez de traspasar el eje, rebota nomás. O sea, tiene raíz, pero rebota. Bueno, entonces, en este caso, sí atraviesa la derivada, atraviesa el eje. Y al atravesar el eje, quiere decir que hay cambio de signo, ¿cierto? O sea, no solo que vale 0, sino que cambia de signo esto. Esperen que está medio colapsado el GeoGebra. Ahí está. Bueno, vamos a esperar a que se recupere. ¿Qué más podemos decir entonces en base al signo de la derivada? De la derivada primera estamos hablando hasta ahora, ¿no? Bien. ¿Qué podemos decir? F' en 0,31 dijimos que daba 0, ¿no? O sea que esto es un punto crítico. Bueno, ¿qué más podemos decir? ¿Qué signo tiene la derivada antes del 0,31? O sea, en el intervalo 0 a 0,31 es creciente. Claro, de 0
desde 0 a 0,31, la derivada es positiva. Esto yo lo estoy volcando parecido a cómo lo hacemos en el práctico, ¿no? O sea, nosotros en el práctico no tenemos la gráfica, o sea que no podemos ver gráficamente lo que pasa, pero sí lo hacemos analíticamente. Entonces nosotros calculamos, en este intervalo, decimos que la derivada es positiva, ¿no? Acá tenemos la evidencia igual de eso. ¿Y qué implica que la derivada sea positiva? Que mi función es que En ese intervalo es creciente. es creciente. Y eso se puede ver nuevamente a simple vista en la función roja. Mi función crece hasta que llega a este punto que, como bien ya notaron, es su máximo. Y encima es el máximo absoluto de la función. ¿Verdad? Llegamos acá y tenemos un máximo. Muy bien. ¿Cómo nos damos cuenta que es máximo? De manera analítica, bueno, lo que tenemos que hacer es, justamente, si cambia de creciente a decreciente, entonces tenemos un máximo. Esa es la manera analítica que tenemos de darnos cuenta de eso, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasa con la derivada a partir de acá? Este es el punto crítico, ¿no? A partir de acá, ¿qué signo tiene la derivada? O sea, de 0,31 en adelante. ¿Qué signo tiene la derivada? Es negativo. Claro, la derivada está por abajo del eje. F' está por abajo del eje, o sea, es negativo. Conclusión, la función f es decreciente. Bueno, cuando esto pasa, quiere decir que la derivada atravesó el eje, ¿no? Cuando esto pasa, cuando cambia de signo, sí o sí tiene que atravesar el eje, ¿no? Porque aparte tiene acá un 0. Bueno, creciente, decreciente, por lo tanto acá hay un máximo. En el punto 0,31. Vuelvo a repetir, en la práctica quizás las funciones no van a ser tan complejas como esta. Va a ser una cúbica, una función de potencia 4, pero la idea siempre es la misma. ¿Sí? Primero hago la derivada primera y veo dónde se anula. Este. Y después veo qué pasa antes del punto que se anula y qué pasa después. ¿Cierto? Esto lo hacemos todo analíticamente nosotros primero, antes. Y después recién podemos hacer el gráfico. Ahora estamos haciendo todo al revés. El gráfico, y aprovechamos para estudiar un poco, estamos haciendo la ingeniería inversa, digamos, de construyendo cómo se grafica una función, ¿no? Pero al revés. Nosotros la graficamos primero y después tratamos de entender qué es lo que pasa. Bueno, tenemos entonces derivada primera, ahora vamos por la derivada segunda. ¿Qué información? Bueno, de la derivada primera no hay mucho más que decir, ¿no? Ahora veamos la segunda derivada. ¿Qué me está diciendo? Creo, si no me equivoco, profe, que donde la segunda derivada se hace 0, ahí estamos hablando de un punto de inflexión, donde cambia la concavidad. Muy bien. Acá tenemos, fíjense, acá se anula, ¿no? Vamos a calcularlo exactamente con raíces. Y la raíz me da en 0,83. O sea que ahí puede pasar algo, ¿eh? A veces no pasa nada, pero puede pasar algo importante ahí. En x igual a 0,83, tenemos que la derivada segunda se anula. La derivada segunda se anula. Bien. Bueno, esto, que la derivada segunda se anule, indica que puede pasar algo. No que pasa sí o sí, ¿eh? Lo mismo que con la primera derivada. Que se anule no implica que haya extremos. ¿De qué depende? De que la gráfica atraviese el eje.
Lo mismo pasa acá. Si la derivada segunda se anula, pero la derivada rebota y mantiene su signo, entonces no pasa nada, ¿eh? No hay nada raro. Pero si pasa por el cero y cambia de signo, entonces estamos en presencia de un punto muy especial que anda por acá, que se llama punto de inflexión, ¿sí? No sé si llegaron a ver eso en la teoría, en la práctica. En IMB sí ya lo dimos, profe. Ya llegaron. Profe, Punto- pero en la primera derivada no pasa lo mismo. ¿Qué, por ejemplo? Lo del punto de inflexión. No, la derivada... ¿Vos estás analizando como que en la curva azul a ver si hay punto de inflexión? No entiendo tu pregunta. ¿El punto de inflexión está en la función o en En la la función derivada? Bien, bien. En la función siempre. O sea, uno está analizando siempre f. Y estos te ayudan a analizar a f. Pero vos siempre analizás la función f. Ese es tu objetivo, digamos. ¿Sí? Obviamente, como se comportan parecido, la función azul también tiene un punto de inflexión por acá. Pero eso está fuera de análisis. ¿Sí? Pero yo te puedo decir que este tiene más o menos por acá un punto de inflexión. Pero nunca se analiza eso, ¿eh? Al menos yo no tengo, me parece que no tiene ninguna aplicación, entonces no se analiza. Siempre vamos a trabajar sobre la función original. Bueno, entonces, si todos vieron lo que es punto de inflexión, sabrán que el punto de inflexión es el punto donde la concavidad cambia. ¿Sí? ¿Y qué es la concavidad? La concavidad tiene que ver con la forma de la curva. ¿Sí? Si la curva deja las tangentes por arriba, como en este caso, las rectas tangentes están todas por arriba, vamos a decir que su concavidad es negativa. O sea, si tiene esta forma, así, es cóncava negativa. Y si su forma es como esta, que deja las tangentes por abajo, esta deja todas las tangentes por abajo, más bien se parece a esta. Y esta se llama cóncava positiva. Esto es para simplificar los nombres, ¿no? Acá nadie se equivoca porque cóncava negativa, tipo una parábola negativa, y cóncava positiva como una parábola con coeficiente principal positivo. ¿Sí? Bien, entonces, definido esto, donde hay cambio de concavidad, acá pasa de negativa a positiva, ¿ven? Pasa de ser así a ser así, por más que no haga esto, por más que no suba después, pero esta sigue siendo cóncava positiva. Bueno, donde hay cambio de concavidad, hay punto de inflexión. Pero ¿qué tiene que pasar? Tiene que cambiar de signo la derivada segunda para que pase eso. Tiene que cambiar de signo la derivada segunda. Bueno, ¿qué es lo que sucede acá, no? ¿Qué tenemos acá? Tendríamos que... A ver, voy a llevar esto para otro lado. Tenemos F doble prima. ¿Desde dónde hasta dónde? Ahora, hasta acá tenemos que analizar, ¿no? Desde 0 hasta... 0,80. Claro, desde 0 hasta el punto en cuestión, digamos, el punto donde se anula la segunda derivada, tenemos que el signo de la derivada segunda, ¿cuál es? Derivada segunda, ¿qué signo tiene? Hasta acá. Negativo, menor que Negativo. Negativo. Y entonces, miren qué simple, esto es concavidad negativa. Y listo la historia. O sea, si da negativa la segunda derivada, la concavidad también tiene el mismo signo, o sea, negativo. ¿Está? Ahora, 0,83 en adelante atraviesa, la derivada segunda atraviesa el eje, por lo tanto hay punto de inflexión, nos rebotó.
Y bueno, en adelante va a ser cóncava positiva. No me queda mucho lugar acá, pero vamos a decir que de 0,83 en adelante, hasta más infinito, tenemos una concavidad positiva. Porque el signo de la derivada segunda que está en naranja va a estar siempre por arriba del eje. Profe, Sí, ¿puedo marcar el punto, o sea, se puede marcar el punto de inflexión haciendo con las paralelas o no me va a dar exacto? sí, claro. Vos tenés que, usando usando este punto, es más, hay un comando punto de inflexión, pero vamos a ver si lo saca, porque depende de si cuán compleja es la función, te lo saca o no. Vamos acá. Tenemos raíces, ahí, y usamos una perpendicular o paralela, acá, y ahí usamos el punto de corte con intersección, ¿no es cierto? Y ahí tenemos exactamente el punto de inflexión. Después escondemos esto y nos queda el punto de inflexión. Vamos a ver si tiene con el comando punto inflexión. Acá está. Punto inflexión. Vamos a probar. No sé si va a funcionar. Punto inflexión en F. Lo que pasa es que es para un polinomio, profe. Ahí justamente decía en el comando. Y aparentemente saca puntos de inflexiones bien fáciles y estos ya no los saca. Bien, estoy pensando a ver si no había otra manera de sacar, pero... Porque había una que decía puntos notables o algo así, pero no sé si era en la versión del celular o qué, que uno presionaba ya la curva y ya le tiraba todo máximo. ¿No Pero será en no, el análisis de función, profe? era inspección de funciones, pero no, no. Bueno, o si no se me está mezclando, pero había uno que uno hacía clic sobre la función y ya le tiraba todos los extremos, las raíces. No sé si se me está confundiendo con otra Eso en el aplicación. celular, sí. Ah, en el celular es así. Bien, pero punto de inflexión capaz no te tira, ¿eh? En este caso, no sé. No creo que... Bueno, va quedando más o menos la idea, ¿no? O sea, si yo hubiese borrado esto, si yo no veo la derivada primera ni la derivada segunda, ustedes me podrían haber dicho todo esto que hicimos acá. Porque acá se nota que hay un máximo, porque acá se nota que hay un punto de inflexión. Lo que no iban a saber es exactamente dónde está. Pero aproximadamente sí me lo podían decir, ¿no? Pero se trata esto de unir un poco lo que uno hace en la hoja después con aprovechando esto que nos brinda que podemos ver todo en simultáneo, ¿no? Verlo, esconderlo cuando no queremos y así sucesivamente. Bien, si se entendió más o menos la idea, ahora estarían en condiciones de hacer esta, que es una más fácil, una polinómica, más parecida a lo que podría entrar en un examen de la cátedra, digamos, donde uno le pide grafique esta función, y entonces uno tiene que hacer todo ese proceso. Así que bueno, les propongo ahí que hagan ese, y que veamos toda la información que podemos encontrar. Yo me voy un ratito y ya ven.
Bueno, ahí estoy. Profe, ahí le encontré lo que usted estaba buscando, son puntos especiales de la función. Están los 3 puntitos que están ahí a la derecha arriba de cada escritura de la función. Pero A te ver. marca solamente los extremos. Ah, claro, hace lo mismo, digamos, no. No, en la función, vaya a la función a la izquierda en la vista algebraica. A ver, espera. Espera porque justo puse uno nuevo. A ver. Sí, acá, 3 puntitos. No, ¿Eh? en la vista algebraica, a la izquierda, donde está la escritura. Está bien. No, en cada una de los renglones. En esos 3 puntitos, que está ahí Acá, arriba, la función punto especial. Ahí está. Ese. esos puntos especiales, pero solamente marca las intersecciones, raíces y extremos, nada más. Ahí está. Ahí está. Bueno, está buenísimo, ¿no? Porque, y en el caso del punto B ahora nos va a tirar todo. Ya de entrada nomás, porque al ser polinómica va a detectar todo. Raíces, extremos y punto de inflexión si hubiera, lo va a detectar sin problemas, creo yo. Claro que en el celu me parece que vos haces clic nomás y ahí ya como que lo hace. Bueno, x cubo más 2x cuadrado, x cubo más 2x cuadrado, menos 3x más 2. Esa es la función. Uno mirando ya podría decir más o menos dónde está el máximo, dónde está el mínimo, dónde hay punto de inflexión. También podría usar este comando que acabamos de puntos especiales. Y fíjense, ya esto es una maravilla. Me tira, ojalá uno de la práctica fuera tan rápido así y saca todo ya de entrada. Pero todo esto implica ecuaciones, por eso es tan difícil esta parte de la materia, digamos, porque no solo tengo que saber derivar, tengo que resolver ecuaciones y ahí se viene un problemón. Pero, bueno, uno tiene las calculadoras científicas que la mayoría ya saca ecuaciones, ¿no? Al menos de grado 2, grado 3. Entonces hay que aprovechar un poco eso también para ahorrar tiempo en un parcial, digo yo, ¿eh? Siempre pensando en la materia, no en laboratorio, porque en laboratorio las cosas son como más rápidas, ¿no? Las ecuaciones las resuelve la máquina. Pero todo esto implica ecuaciones. Esto implica una ecuación cúbica, resolverla. Esto implica una ecuación cuadrática, resolverla también, esto también, y esto también. Esto es una lineal nomás porque, por la derivada. Bueno, pero supongamos que yo no cuento con este comando que me tira todo ya de una, todo servido. Entonces, vamos a hacerlo a partir de las derivadas, ¿cierto? Vamos a hacer la derivada de orden 1. Y como vimos en la clase pasada, si mi función es cúbica, ¿se acuerdan? Si la función es cúbica, su derivada baja 1 grado. Entonces su derivada es cuadrática. Y vamos a hacer la derivada de orden 2. Que es una lineal. Profe, antes que avance, no estoy recordando, pero creo que también teníamos que usar la tercera derivada, pero no me acuerdo para qué era. Bien, bien. Está buena tu pregunta. La tercera derivada te permite decir si hay punto de inflexión o no. Si tu tercera derivada es distinta de 0 en el punto donde se anula la segunda derivada, entonces tenés punto de inflexión. Ah, Ahora esa era la condición necesaria, no creo que suficiente o necesaria, no me acuerdo. claro, suficiente ya porque necesaria es que se anule la segunda derivada. Y suficiente, vos tenés una condición necesaria es que se anule la segunda derivada. Si no, no podés tener punto de inflexión. Pero la condición suficiente, o sea que ya garantiza
efectivamente la existencia es que la tercera derivada no se anule en el punto, que sea distinta a ese. Igual ahora lo podemos ver, vamos a ir a eso. Bueno, a ver. Si nos confunde un poco, podemos borrar la segunda derivada por ahora y trabajar con la primera derivada. Bien, ¿dónde se anula? Primer derivada. Y tiene dos valores, 2 puntos. Claro, al ser una cuadrática, como habíamos dicho, puede tener 2 puntos críticos, la función original, o puede tener uno, o puede tener ninguno, ¿no es cierto? Depende cómo está esta parábola, que es la derivada. Depende de las posiciones de la parábola. Bueno, en este caso tiene 2 raíces reales, ¿sí? Acá y acá. 1,87 y 0,54. Bueno, ¿qué más vamos a decir ahí? ¿Qué otra información nos brinda eso? La primer derivada. Que en esos 2 puntos hay puntos críticos en la función original. Claro. En esos 2 puntos, en E y en F, tenemos punto crítico. Ahora, ¿qué hacemos en la práctica? En la práctica nosotros reemplazamos el 1,87 y obtenemos este punto acá arriba. Es lo primero que hacemos. Pero yo la verdad que, como yo no tengo la gráfica, yo no arranco con la gráfica servida, entonces yo no sé si este punto qué es. Yo lo dibujo solito nomás el punto y sé que es un punto crítico. Pero la verdad que no sé qué es. Así arranco yo el ejercicio. Y después lo mismo, reemplazo el 0,54 y tampoco sé qué pasa ahí. Porque yo no tengo la gráfica. Pero con la fórmula yo puedo caer acá, en este punto. Muy bien. ¿Cómo me aseguro de que sea extremo? Haciendo la derivada segunda. Bien, esta es una posibilidad. Y la otra es mirando la derivada primera, si atraviesa el eje, entonces tenemos un cambio de crecimiento a decrecimiento o al revés. ¿Bien? Pero el criterio que vos mencionaste se llama criterio de la segunda derivada, que está muy bien también, porque dependiendo del signo de la segunda derivada, tenemos máximo o mínimo. ¿Sí? Así que también puede funcionar eso. Nosotros como que estamos usando el criterio de la primera derivada siempre acá, que es, si hay cambio de signo, entonces hay extremo. Ese sería el primer criterio, ¿no es cierto? Claro, y el segundo criterio que dice, si la segunda derivada en este punto te da negativa, entonces tenés máximo. Y si te da positiva, entonces tenés mínimo. Ese sería el criterio de la segunda derivada, para determinar extremo. Bueno, entonces, el signo de la derivada hasta este punto, entonces tenemos que nuestros puntos críticos serían, están en menos 1,87 y 0,54 en X, ¿no? Porque en realidad todavía no sabemos la coordenada de Y o no la calculamos. Ese le quería preguntar, profe. Cuando hablamos de punto crítico, con que identifiquemos la coordenada de X ya es suficiente, o tenemos que también hacer el cálculo de la coordenada de Y. Claro, eso depende de qué es lo que vos estás haciendo. Por ejemplo, si vos querés graficar, necesitas saber la coordenada de Y. Claro, Pero si lo único que querés decir es si es creciente o decreciente, basta con X. ¿Sí? Depende para qué uno está utilizándolo. Pero la palabra puntos más bien refiere a al claro. punto con 2 coordenadas, ¿no? Al XY. Sí. Este Ahí sería lo único que garantizamos entonces la existencia de puntos críticos en X igual a menos 1,87 y X igual a 0,54. sí. Después tendremos que buscar cuánto es su imagen, ¿no? En cada caso. Pero ¿esto qué te permite? Te permite separar el dominio en partes. Entonces vos que decís, bueno, al dominio yo lo voy a partir. Hasta el menos 1,87 puede llegar a pasar algo. Después puede llegar a pasar otra cosa.
y después del 0,54 en adelante podría llegar a pasar otra cosa. Esto es lo que hacemos en la práctica. Separamos al dominio dependiendo de las partes que tengamos acá, de cuántos puntos críticos tengamos. Si tenemos 4 puntos críticos, vamos partiendo el dominio en 4 partes, así, en 4 rayitas, digamos, y nos van a quedar todas las partes. ¿Está? Bueno, miro el signo de la derivada primera, hasta el menos 1,87. ¿Qué signo tiene la derivada primera que está acá en rojo, marrón? Positivo. Signo positivo. O sea, acá podemos decir que f' en x es positivo. Por lo tanto, mi función crece, ¿no es cierto? Ahí ya tenemos el intervalo de crecimiento. ¿Puede pasar otra cosa antes? No. No puede pasar otra cosa porque la función es continua y porque no hay otro punto crítico, ¿eh? O sea, así de fuerte es el tema de los puntos críticos. Me garantiza que antes no va a pasar nada raro, salvo que la función sea discontinua, vuelvo a decir. Pero eso también se analiza a priori. Bueno, ¿qué pasa después? A ver, viene, vale 0, y después ¿qué signo tiene la derivada primera? ¿Qué signo tiene la derivada primera? En este intervalo, desde acá hasta acá. Negativa. Claro, tenemos una derivada negativa. Entonces, eso implica que mi función decrece en ese intervalo. La función, no la derivada. La función en ese intervalo decrece, ¿ven? Siempre viene bajando, 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 decrece. Acá crece y acá decrece. Luego llega un punto, al otro punto crítico, y la derivada a partir de acá atraviesa el eje. ¿Ven? La derivada viene así, atraviesa el eje, o sea que cambia de signo. Por lo tanto, la derivada primera acá pasa a ser positiva otra vez. Y entonces mi función crece. Mi función original crece. ¿Ven? Y como cambia de creciente a decreciente, acá tenemos un máximo. Y acá tenemos un mínimo. Vuelvo a repetir, ¿esto por qué tiene sentido esto que estoy haciendo yo? Porque yo estoy tratando de unir con la práctica. Ustedes me van a decir, pero tanto lío, ¿no era más fácil hacer la gráfica y mirar ahí? Sí, claro, es mucho más fácil hacer la gráfica y ya me doy cuenta dónde está el máximo, el mínimo, ¿no? Dónde crece y decrece, con solo mirar una gráfica. Pero en la realidad la cosa arranca al revés. Primero tengo que hacer todas estas cuentas y después recién hago el dibujo. Bueno, ¿se va entendiendo entonces? Crece, decrece y crece otra vez. Bien. Con esto está todo el análisis de la primer derivada. Ahora podríamos pasar a ver qué pasa, qué información me da la segunda derivada. A ver qué información obtenemos de la segunda derivada. Vamos a borrar un poquito. Como para olvidarnos un poco de lo que estuvimos viendo. Y vamos a borrar la primera derivada y vamos a graficar la segunda derivada. Aquí está, ¿dónde se fue? Se me borró, parece. Entonces vamos con la derivada de f en orden 2. Una recta. Bien. Ahora me interesa saber dónde esa recta corta el eje. Nos vamos a raíces. Hacemos clic. Resulta que corta en menos 0,667. Bien, ¿qué podemos decir ahí? ¿Qué me está...? Hay un punto de inflexión. Bien, ¿lo puedo decir ya de entrada o qué puedo decir? Sabiendo que se anula ahí.
¿Qué puedo decir? Hay un punto crítico ahí. Claro, posible punto de inflexión le vamos a llamar. O sea, en x igual a menos 0,6 periódico, bueno, 0,67 redondea, la derivada se anula. Eso es lo primero que ustedes van a sacar en el práctico, ¿no? Ahora, que la segunda derivada se anule me indica que tengo un posible, y subrayo esto, punto de inflexión. No puedo asegurar todavía que sea así. Ahora, yo miro en la gráfica y estoy seguro de eso, ¿no? Ahora vengo para acá y miro, y casualmente acá hay cambio de concavidad. Pero, ¿qué es lo que me garantiza que hay cambio de concavidad? Si yo no tuviera la gráfica, a ver, borro la gráfica, ¿cómo yo estaría seguro de que tengo un punto de inflexión ahí? El cambio de signo de la segunda derivada. El cambio de signo. Ahí está. Esa es la clave. Que la gráfica atraviese el eje. Si esto no pasara, o sea, si rebota la derivada segunda, no hay punto de inflexión. Y suele pasar, ¿eh? O sea, pasa muchas veces que se anula la segunda derivada, pero no hay punto de inflexión. Entonces, hay que atender justamente al cambio de signo. Entonces, uno mira la segunda derivada y dice, uno hace el eje otra vez, divide al dominio en dos partes. Hasta el menos 0,6067 es una posibilidad, y de acá en adelante otra historia, ¿no? Bueno, y entonces uno agarra en la práctica y analiza qué pasa con la segunda derivada antes del menos 0,67. ¿Qué signo tiene? ¿Qué signo tiene? Negativo. Negativo. Conclusión, si es negativo, ¿qué decíamos? Que la función decrece. La No. concavidad es negativa. Claro, eso acordate que es con la primer derivada. La segunda derivada te está hablando de la concavidad. Está hablando de la concavidad. ¿Sí? Concavidad negativa. Ahora, después de ese punto, la derivada segunda toma signo positivo. ¿Y eso qué me está indicando? Que es cóncava positiva. Ya no me habla del crecimiento y decrecimiento. Eso, la derivada primera se encarga de dar esa información. La derivada segunda se encarga de dar la información sobre la concavidad. Ahí está. Bueno, hasta menos 0,67, o sea, hasta acá, la función es cóncava negativa, según lo que estuvimos analizando, ¿eh? Cóncava negativa. ¿Se dan cuenta? Es como una parábola que mira hacia abajo, ¿no? Una parábola con concavidad negativa. Y luego, en el menos 0,67 tenemos un punto de inflexión. Punto de inflexión. Y ahí arranca una parábola que es cóncava positiva. ¿Eh? Una curva con concavidad positiva. Y justamente por ese cambio de signo, en las derivadas segundas, vamos a garantizar o vamos a asegurar que acá hay un punto de inflexión. Bueno, ¿se va entendiendo un poquito? ¿Los ayuda un poco más a entender la práctica o...? De mi parte sí, profe. Bien. Sí. Sí. Este era el punto que usted había dicho, que acá es donde podríamos usar la tercera derivada para justificar el punto de inflexión también. Punto de inflexión. Muy bien. Me hiciste acordar. Vamos a usar derivada tercera. O sea, derivada de la función f en el orden 3. Bueno, la derivada en orden 3 es una constante, ¿no? Porque la función era 6x, la derivada segunda, o sea que su derivada da 6. Como la derivada tercera es distinto de 0, la derivada tercera es distinta de 0, en el punto, ¿no? En el punto menos 0,67, siempre uno analiza en el punto. Como sucede esto, entonces hay punto de inflexión.
Así como la derivada segunda, ¿se acuerdan que me ayudaba para ver si hay extremo o no? Bueno, la derivada tercera me ayuda para ver si hay punto de inflexión o no. Eso es lo que usted dice, que entonces la condición necesaria es que la tercera derivada sea distinta de cero en ese valor de x. Necesaria es que la segunda, necesario es lo que sí o sí tiene que pasar. Ese me confunde siempre, el necesario y suficiente siempre me confunde. Claro, y sí, es una cuestión más fina, digamos, de las demostraciones, pero necesario es la condición que tiene que pasar, pero que no te garantiza de que sea. ¿Entendés? O sea, que se anule la segunda derivada, tiene que pasar sí o sí, pero no te garantiza de que existe. Ahora, si la tercera derivada es distinta de cero, sí te garantiza ya que efectivamente en ese punto, dada la condición necesaria, ¿me entendés? Ya se cumple. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bueno. ¿Qué más podemos agregar acá? Ya hemos hecho todo el análisis completo. Había algo que me estaba quedando pendiente. Ah, les quería mostrar, pero voy a limpiar todo. ¿Cómo es esto del cambio de concavidad? Entonces, vamos a hacer la misma función. X cubo más 2x cuadrado Menos 3x más 2. menos 3x más 2. Bien, gracias. Bien, yo lo que quiero mostrarle a ustedes cómo se ve el punto de inflexión. O sea, cómo se nota este cambio de concavidad. Entonces vamos a inspección de funciones, acá. Inspección de funciones. Vamos a habilitar las tangentes que vayan punto por punto. ¿Sí? Las tangentes. Bueno, entonces nosotros tenemos, miren, mientras que la función sea cóncava negativa, la tangente ven que está por arriba de la curva. Siempre está por arriba de la curva. Por arriba de la curva. Y el punto de inflexión justamente es el punto donde la tangente pasa de estar por arriba a estar por debajo. Si ustedes ven ahí, es como que atraviesa la gráfica y queda siempre por debajo, totalmente por debajo. Eso es un punto de inflexión. Es el que hace cambiar a la tangente a pasar de estar arriba de la curva a estar por debajo. Esa es la definición matemática de concavidad. Después nosotros decimos mira para arriba, mira para abajo, no sé, como una U invertida, pero bueno, la definición técnica matemática dice que la concavidad está dada por cuando la recta tangente está por arriba de la curva o cuando está por debajo. ¿Lo pueden distinguir a eso? Sí, profe. Por acá se da el cambio. Por acá. Muy fino y después ya es muy evidente. Bien, eso era lo que les quería mostrar de esta curva. Bueno, vamos a hacer la última. Raíz de x por 2 menos x al cuadrado.
¿Cómo fue esto? ¿Pudieron hacer? Derivada de f en orden 1. Ah, no. Ya me parecía raro que es una cuadrada. Derivada de g orden 1. Derivada de g orden 2. Podemos trabajar primero con la primera derivada. Fíjense que la expresión cuando yo quiera anular la primera derivada, voy a igualar esto a 0. Voy a igualar en la carpeta, digamos, uno tendría que igualar esto a 0 y resulta que le queda una cuadrática arriba, ¿no? Más allá de que el 2 raíz de x esté en el denominador, uno solo mira el numerador acá. Lo iguala a 0 y resulta que termina siendo una cuadrática. Por lo tanto, puede tener dos puntos críticos. Profe, una consulta. Sí. Tuvimos un caso en la práctica cuando estuvimos trabajando que el valor que anulaba 0 arriba también anulaba 0 abajo. Eso hay que tener cuidado, también eso nos habían avisado. Está bueno. A veces hay casos en el cual el valor que anula arriba también anula abajo. Muy bien. Y en ese caso, ¿qué decir? No me estoy acordando, pero sé que ahí es como que teníamos un conflicto que solucionar. Claro, ¿Sí? si no, o sea, si vos al reemplazar g' de x en un punto te da 0, o sea, si vos al poner un valor te da 0 sobre 0, quiere decir que no hay derivada en ese punto, porque no va a estar definida la función. Ahí probablemente tenga... Había una asíntota ahí, había una Claro, asíntota. claro. Sí, pero está bien lo que decís, porque habría que analizar eso también, ¿no? No solo esto, sino en general. Sí, sí. Bien, bueno, vamos al comando raíces y sacamos las dos raíces de la derivada primera, que son los posibles extremos. Condición necesaria, pero no suficiente para decir que haya extremo, es esa, ¿no? Acá en este caso. La condición necesaria en realidad es que sea punto crítico, porque el punto crítico es más amplio que esto, ¿no? Por eso la condición necesaria para que haya extremo es que sea punto crítico, no solo que se anule la derivada. Bueno, bien, acá se anula y hay traspaso en el eje, o sea, hay cambio de signo, por lo tanto, seguramente acá haya extremo, ¿no? Por haber cambio de signo. Lo mismo acá. La derivada es negativa, después cambia a positiva. Como hay cambio de signo en la derivada, entonces garantiza de que haya extremo, ¿no? O sea, acá tenemos un máximo relativo y acá tenemos un mínimo relativo. ¿Qué más podemos decir? En base al signo de la primera derivada. Vamos a separar el dominio en dos partes, en tres, digamos, porque vamos a tomar estos dos puntos. Uno de los puntos es 0,4 y el otro punto es 2. ¿Sí? La derivada primera, ¿qué signo tiene antes de 0,4? Antes de llegar acá. Positivo. Positivo. Por lo tanto, la función tiene que estar creciendo. Siendo. Claro, crece. Luego acá, entre 0, 5 y 2, la derivada en rojo tiene signo negativo. Por lo tanto, la función
decrece. Y si cambia de creciente a decreciente, evidentemente tiene que haber un máximo, ¿no? Crece acá y luego decrece. Decrece. Siempre hablando de la función original, ¿no? Bueno, y después pasa la derivada pasa de ser negativa, cambia de signo y pasa a ser positiva. Por lo tanto, mi función también cambia su comportamiento, ¿no es cierto? Pasa de ser decreciente a ser creciente. Y cuando eso pasa, acá tiene que haber un mínimo. Y acá tiene que haber un máximo. Hasta ahí la información que me brinda la primer derivada. Ahora vamos a la información que me brinda la segunda derivada. Entonces borramos la primera y vamos a la segunda. ¿Cuál es el punto que me interesa ahora con la segunda derivada? ¿Qué punto me está diciendo? Presta atención ahí porque... ¿Cuánto vale? Cuando la segunda derivada vale 0, Vale 0. ¿Sí? ¿En qué punto pasa eso? en la raíz cerca del 1. Claro, ahí 1,05. Entonces, lo que vamos a hacer es dividir el dominio. Ahora lo vamos a partir en los posibles puntos de inflexión para analizar qué pasa antes y después de él, ¿no es cierto? Antes y después. Entonces, antes del 1,05, que es donde se anula la segunda derivada, ahora estamos analizando qué pasa con la segunda derivada. Bueno, ¿qué signo tiene antes de 0,5? Negativo, ¿no? Menor a 0. Y si es negativo, me indica que la concavidad es ¿cómo? Negativa. Concavidad negativa también coincide con el signo. Concavidad negativa acá. Y acá, bueno, ya nos tenemos que dar cuenta que pasa algo por ahí, ¿no? Ahora, después de este punto, la derivada segunda es positiva, mayor que 0. Por lo tanto, la concavidad acá es positiva. Y si hay cambio de concavidad, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa en ese punto? Es un punto de inflexión. Es un punto de inflexión. Ahí ya está garantizado que este punto, que ustedes se habrán dado cuenta hoy a simple vista, pero bueno, ahora estamos haciendo la justificación analítica de que este punto de inflexión. Lo que no sé es si lo hubiese sacado de entrada ya hoy. No sé si probaron eso con puntos especiales. No, no da. O sea, tiene que ser polinómica, ¿no? Esta sería como una función algebraica, digamos, ya no te da. No te calcula el punto de inflexión. Profe, en la polinómica tampoco esos puntos especiales marcan el punto de inflexión. Ah, no, en la cúbica, ¿no? Se me hizo que No, sí. para el punto de inflexión ahí sí había que usar el comando de punto de inflexión de la polinómica. Ah, mira. O Yo sea, pensé que los estaba puntos especiales solamente te marca extremos y raíces nada más. extremo y raíz. Bien. ¿Y acá probaron poner punto de inflexión en esta función? A ver, En la cúbica sí me dio el punto de inflexión. en esta no. Punto de inflexión G. No, Indefinido. No. en el otro sí, en la polinómica sí. Tiene que ser polinómica pura, digamos. No. Espera como argumento una polinómica. Muy bien. Si hubiésemos hecho la derivada tercera, o sea, derivada de la función g de orden 3,
ya es muchísimo para ver eso, todo eso en un mismo gráfico, pero bueno, la idea es que si la derivada de orden 3, y la derivada de orden 3, en el posible punto de inflexión, que es 1,05, si es distinta de 0, entonces hay punto de inflexión. Pero bueno, nosotros ya sacamos, de otra manera lo calculamos, pero te estoy mostrando que también podríamos usar la tercera derivada para definir efectivamente que eso suceda, ¿no? Si uno hace la tercera derivada y mira en 1,05, su valor es distinto a 0. Y ya cumple entonces con esto, ¿no? O sea, la tercera derivada en 1,05 no se anula. Entonces, tenemos punto de inflexión. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, si más o menos... Profe, Después- mi duda estaría en encontrar esa función que usted había hablado, que cuando calculamos la primera derivada, no pasa, o sea, no cruza el eje X. No sé si tiene algún ejemplo. Bien. Yo creo que les mostré la vez pasada, la primera que me aparece siempre como ejemplo es x al cubo, ¿no es cierto? Ah, cierto, sí, lo habíamos visto así. Pero, a ver, una de potencia impar también va a pasar eso. Por ejemplo, no, ahí ya tiene extremo. Ahí pasa lo mismo, ¿eh? X quinta menos 4 también pasa lo mismo. O sea, vos derivás la derivada, vos haces la derivada, es como que se va anulando en el cero siempre. La derivada de G de orden 1 da así, ¿no es cierto? Rebota. Al rebotar no hay cambio de signo en la derivada primera, por lo tanto no hay extremo. Primer cuestión, ¿no? Ahora, cuando hagas la derivada segunda, sí hay cambio de signo, ¿eh? Y por lo tanto hay punto de inflexión. En la derivada segunda hay cambio de signo, y de hecho acá vos notás que hay punto de inflexión, ¿no? Acá. Acá hay Claro, punto de inflexión. hace 0 la de segunda derivada y hay un... Bueno, ahora tendríamos que buscar una que no se haga 0 en la segunda derivada. O sea, que no tenga punto de inflexión. A ver, algo que no tenga punto de inflexión. Bueno, el logaritmo, por ejemplo, no tiene ni extremo ni punto de inflexión. Entonces, vos haces la derivada primera del logaritmo y te da 1 sobre x, ¿no? O sea, la derivada de h de orden 1 no se anula nunca. Por lo tanto, al no anularse nunca, no cumple una condición de que haya punto crítico. ¿Sí? Hacer la derivada segunda de h, tampoco se anula. O sea que tampoco cumple la condición de que haya punto de inflexión, ¿te das cuenta? O sea, la función logaritmo no tiene ni puntos críticos, ni tampoco tiene posible punto de inflexión. Claro. O sea, el punto de Esa- inflexión siempre nos indica el cambio de concavidad, así que... Claro. O un punto de discontinuidad, digamos. O sea, puede haber cambio de concavidad. Por ejemplo, acá hay cambio de concavidad, pero no está ocasionada por un punto de inflexión, sino por una discontinuidad de la función. Eso también hay que analizar. Acá es cóncava negativa y acá es cóncava positiva. ¿Hay cambio de concavidad? Sí, pero no se debe a un punto de inflexión, se debe a una discontinuidad de la función. ¿Está? O sea que vos cuando analices concavidad también vas a tener que prestar atención a los puntos donde la función es discontinua.
porque ahí puede haber cambio concavio. Bueno, me quedé pensando en lo que me había dicho la otra vez de trabajar diferencial. Voy a tratar de buscar algo de diferencial, a ver si hay algo interesante para hacer en GeoGebra, y le vamos a añadir, porque en la guía no está. Miren, la clase que viene tenemos aplicaciones de derivadas, con unos problemitas. Después un integrador, un estudio de funciones, muy parecido a lo que hicimos hoy. Y después ya empezamos integral. Así que estamos bastante bien, yo creo, de tiempo. Si fuera necesario, en algún momento unificamos las clases, vemos, pero creo que estamos bien con los temas. Profe, Sí, yo el 10 de agosto había enviado las clases que me faltaban, las actividades. y No sé si les llegó, porque suele recibir el recibido o después ustedes revisan y ponen. bueno, déjame que veo, porque hace un tiempito no estaba viendo, y ahí ya te vamos a mandar el recibido y bueno, lo vemos. Sí, sí, era para que no haya problemas después para rendir y eso. Está bien, está bien. No, están todos, nosotros no borramos nada del correo, así que es cuestión de rastrearlo nomás y ahí no se Bien, bien. preocupe. Gracias. Bien, bueno, nos estaríamos viendo la semana que viene. Listo, profe. Gracias.